Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador. A 6 días de las elecciones presidenciales y legislativas, la violencia política aturde al país. Este lunes fue asesinado un dirigente de la Revolución Ciudadana, mientras avanzan las investigaciones por el homicidio del candidato Fernando Villavicencio. En ese escenario, los aspirantes y las aspirantes intentan desarrollar sus campañas. Lo analizamos. En Noticia Guatemala, campaña sucia contra la candidatura del Movimiento Semilla en las calles. Así lo denuncia Bernardo Arévalo, mientras la aspirante por UNE, Sandra Torres, recorre el país y busca seducir a los desencantados jóvenes. Analizamos este escenario a 6 días de la segunda vuelta presidencial. En Noticia Colombia, voz a las olvidadas víctimas del conflicto armado, avanzar en el plan de participación de la sociedad, proteger el silencio temporal de los fusiles, son algunos de los objetivos de la nueva mesa de diálogo entre el gobierno Petro y la guerrilla del ELN, instalada este lunes en Caracas. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Ecuador, varias son las reacciones después del debate presidencial realizado este domingo 13 de agosto. ¿Cuáles son las observaciones planteadas por los electores y por los analistas? Nuestra corresponsal Elena Rodríguez nos lo cuenta. Una tensa calma se siente en las calles de Quito. A 6 días de que los ecuatorianos acudan a las urnas, hay incertidumbre y zozobra por los niveles de violencia registrados en las últimas semanas. Tras el debate presidencial llevado a cabo este domingo, muchos dicen sentirse desencantados de las ofertas electorales y desconfían de que los candidatos puedan cumplirlas en caso de ser electos. No hay propuestas claras, no hay propuestas concisas y claro, lo peor es que fue como un show para atacarse entre ellos y fue una pérdida de tiempo que nosotros como ciudadanos pues necesitamos ideas claras, propuestas claras que ayuden a mejorar la situación del país, tanto en seguridad y muchos ámbitos más. Me pareció que fueron 3 horas un poco desperdiciadas porque vimos como mucha controversia en cuanto a sus respuestas, no fueron claras, no fueron concisas y me dejaron con más dudas que respuestas. Respuestas que tampoco encontró Iván Chávez. Este profesor de 64 años fue despedido en medio de la pandemia. Tras casi 3 décadas dedicado a la docencia, hoy la música es su mecanismo de supervivencia. También cuestiona a la clase política. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice mano dura, pero no dice cómo. A eso me refiero. Dice mano dura, pero mano dura ¿con qué? ¿Cómo? ¿Con qué razón? Lo que tenían que hacer para una mente medianamente inteligente, tenía que haber dicho, yo voy a hacer esto, voy a depurar la policía, voy a depurar el ejército. Y es esa falta de profundidad en las respuestas la que cuestionaron expertos. Consideran que la metodología adoptada por el CNE no fue la adecuada. El protagonista del debate fue el formato. Fue un formato muy largo que no permitía conocer a profundidad las propuestas de los candidatos en materias importantes como son la seguridad, la salud y educación. Nos alcanzaron a decir en un minuto qué iban a hacer, pero ninguno de ellos pudo concretar el cómo. Y la pregunta es, ¿cómo lo logras en un minuto? No se vio un debate en el estricto sentido de la palabra, es decir, esta contrastación de ideas. En parte por la metodología con la que se hizo el debate, es decir, con las interrupciones, con los cortes, no se permitió e incluso creería que favoreció y perjudicó a algunos candidatos. Jan Topic, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de
plantear primero sus ideas, sacó ventaja de eso. Porque su respuesta no corresponde. Ventaja que, según analistas, no tuvo Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, quien fue constantemente interrumpida por los moderadores. Andrés no se atreve a mencionar a un ganador. En todos los debates hay ganadores y perdedores. Los analistas políticos coinciden en que en los debates no se ganan elecciones, pero sí se pierden. Y digamos que para mí el gran perdedor de esta elección fue Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner, que según algunas encuestas ocupaba entre el segundo y tercer puesto en intención de voto. La publicación de sondeos de opinión en Ecuador a esta fecha ya está prohibida. Los candidatos tendrán hasta el viernes 18 de agosto para convencer a los electores, antes de que rija en el país el silencio electoral. Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. La violencia ha sido protagonista en este proceso electoral, uno de los hechos más graves y que ha removido este caminar de cara a este proceso comicial. Además, recordemos que se da de manera anticipada, es el homicidio del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Vamos a ver quién es su reemplazo, ya la tolda política lo ha decidido, y cómo van las investigaciones. Este domingo, el partido Construye proclamó al periodista Cristian Zurita como nuevo candidato presidencial en las elecciones del próximo 20 de agosto, tras el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fuerza Construye había nominado el sábado como candidata a la ambientalista Andrea González, quien contemplaba la fórmula de Villavicencio, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales lo invalidaran. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. No obstante, el movimiento político sostuvo que consultó al Consejo Nacional Electoral y no obtuvo respuesta. Que se debe cumplir lo que la ley permite, lo que la ley da la posibilidad a la autoridad electoral actuar. Nosotros no somos un ente competente para resolver inquietudes ni interpretar la ley. La ley es muy clara, ahora han cumplido con lo que corresponde. El candidato fallecido, en este caso, que fue vilmente asesinado y que reprochamos rotundamente aquello, va a ser reemplazado por uno nuevo, y más allá de las posibles interpretaciones que se podrían dar y que se dieron en redes sociales, la autoridad electoral cumple con lo que determina estrictamente la ley. En su cuenta en X, el nuevo candidato designado por Movimiento Construye, Cristian Zurita, se quejó que el Consejo Nacional Electoral no le permitió el ingreso al debate. Durante la transmisión en televisión, la silla destinada a Villavicencio estuvo vacía. Al tiempo, algunos ciudadanos de Quito compartieron sus puntos de vista sobre el debate nacional. Lastimosamente dejó mucho que desear. Se dedicaron más a pelear, varias inconsistencias y falta de objetivos y planes de gobierno claros. Lo mismo de siempre, ninguno viene con unas propuestas firmes. Lo importante que algún candidato es que por favor cuiden ya la seguridad del país, porque hay mucha violencia. Al respecto, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó la llegada al país de una comisión del FBI de Estados Unidos que participará en la investigación del asesinato de Villavicencio. También indicarles que la comisión del FBI se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional. En próximas horas existirá una reunión tripartita con la Fiscalía General, que es la titular de la investigación, para poder determinar el ámbito de la colaboración y apoyo. El presidente Guillermo Lasso anunció el traslado a una cárcel de máxima seguridad de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo Los Choneros, quien había amenazado de muerte a Villavicencio días antes de ser asesinado. La medida del presidente se produjo 3 días después del crimen. Sumamos información a esta hora desde Quito con nuestro colaborador Héctor Calderón. Hola Héctor, muy buenas noches. A toda esta información que les hemos presentado, conocer más hechos en medio de esta turbulencia que vive tu país, Ecuador, y también un comunicado de la policía que ha sido emitido esta noche donde hablan de avances en la investigación. Sin embargo, cuando se lee, lo único nuevo
diríamos, o bueno, lo pongo además a manera de pregunta, Héctor, es que un grupo armado, es decir, grupo como tal armado, un grupo criminal había participado directamente del asesinato de Fernando Villavicencio. Adelante. Así es, muy buenas noches, un gusto saludarles nuevamente desde acá, desde Quito, Ecuador, a todos nuestros amigos y amigas de Telesur. Efectivamente, son horas complicadas en el país. La Policía Nacional emitió este comunicado en el cual narra algunos de los detalles que sucedieron en el asesinato de Fernando Villavicencio, hablando de un grupo importante de personas que participaron en este hecho y que dispararon desde varios sectores para obviamente distraer también la atención de la policía y las fuerzas de seguridad. Como lo escuchábamos en la nota previa, ya están también los 2 agentes del FBI que había anunciado el presidente Guillermo Lasso para ayudar con la investigación del hecho. A esto sumar que hoy también, pues lastimosamente fue asesinado un nuevo líder político en Esmeraldas. Hablamos de Pedro Briones, que era dirigente del movimiento de la Revolución Ciudadana. Todo esto en el marco de la última semana previo a las elecciones del domingo 20 de agosto, semana en la que en otros casos debería ser muy activa por parte de los candidatos y candidatas, visitar los distintos sectores del país. Eso no está sucediendo, obviamente, por los temas de inseguridad que ya son conocidos a nivel internacional. El único candidato que hoy tuvo actividad en territorio fue Daniel Noboa del movimiento ADN, que visitó las provincias de Chimborazo, Tungurahua en la sierra y luego estuvo en el Guayas realizando una caravana en automóvil, en una camioneta, no el puerta a puerta que normalmente se utiliza. El resto de candidatos tras el debate se han dedicado a hacer giras de medios y publicaciones en sus canales digitales. Más allá de eso, no hay ninguna actividad. Como también lo escuchábamos en el reporte previo, pues el candidato o el precandidato Cristian Zurita todavía no está habilitado para hacer campaña. El Consejo Nacional Electoral hoy aceptó su preinscripción y hay 48 horas para esperar si es que existe alguna objeción a esta candidatura. De no ser así, pues el día miércoles ya se podría oficializar la candidatura de Cristian Zurita, que reemplazaría a Fernando Villavicencio dentro de los opcionados por el movimiento Construye. Eso es lo que está pasando estas últimas horas acá en Ecuador. Como les decía, es una semana, la última semana de elecciones, pero que no tiene el mismo movimiento que han tenido el resto de procesos electorales debido pues ya a los temas de inseguridad conocidos. A toda esa situación de tal nivel de tensión es impensable realmente hacer una campaña normal. Muchísimas gracias, Héctor, por esa información. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias, igualmente. Nos acompaña, vamos ahora con el análisis, Edison Hurtado, sociólogo, profesor e investigador de Flaxo en Ecuador, nos acompaña también desde Quito. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Muchísimas gracias. Quiero comenzar primero por el análisis post-debate. Hemos escuchado en las últimas horas un tema central, y es que el debate no ayudó a comprender, a que se enviase este mensaje de 7 de 8 candidatos a la población acerca de sus planes, en particular de qué hacer con este nivel de inseguridad inédita en el país y con la economía. Y el otro tema sin duda transversal es, bueno, cómo hacer una campaña en medio de esa situación. Su análisis. Bueno, con respecto a lo primero, efectivamente, el debate fue protagonizado principalmente por un formato que no permitió el desarrollo de ideas, de argumentos ni de datos. Fue un formato muy cortado, con los moderadores como protagonistas, erigiéndose incluso en personas que podían decir que la respuesta estaba bien o estaba mal. Bueno, no hay mucho que ahondar allí, el formato estuvo muy mal, no hubo la capacidad, digamos, de los propios candidatos de poder plantear temas de profundidad, temas de economía, por ejemplo, fueron pasados de forma muy superficial, temas de política social fueron también tratados de forma muy tangencial, los temas de seguridad fueron aludidos permanentemente porque ese es el tema clave en este momento en el país, pero tampoco hubo una profundización sobre
cuáles podrían ser las estrategias efectivas para implementar políticas integrales de seguridad ciudadana, seguridad con respecto a temas de narcotráfico, etcétera. El formato del debate fue el protagonista y por lo tanto perdió todo el país, perdimos la oportunidad de poder escuchar propuestas, perfiles, candidaturas más sobrias, más de condumio, digamos. Y con respecto a las campañas electorales. Sí, lo escucho, profesor, adelante. Sí, con respecto a las campañas electorales, yo creo que se frenaron toda la campaña, yo creo que es antes y después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, son dos tipos de campañas, son dos momentos distintos. En la campaña antes del asesinato de Fernando Villavicencio, yo creo que había una estrategia mediática para algunos de los candidatos y una estrategia territorial por parte de otros que era mucho más efectiva, digamos, ¿no? Estoy pensando específicamente en la candidatura de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que se apoya mucho en los resultados electorales anteriores, en donde hubo una revitalización, un reposicionamiento de la Revolución Ciudadana en los gobiernos locales. Ganó 9 prefecturas, las 2 ciudades principales, y ahí, digamos, tenía, digamos, una posibilidad de hacer trabajo territorial muy fuerte con las bases que habían apoyado las elecciones locales anteriores. Y el trabajo en redes sociales de otros candidatos que, no teniendo plataformas partidarias fuertes, tenían más bien como un interés de darse a conocer, haciendo visitas territoriales, sí, pero principalmente en redes. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, lo que vivimos es una época de zozobra, es una época inédita en el país, nunca habíamos tenido una escala de conflicto tan fuerte, donde la violencia se vuelve protagonista. Hemos tenido, sí, episodios de altísima polarización entre candidaturas, entre electores, digamos, entre grupos de electores apoyando un sector u otro, pero nunca hubo el paso a que la violencia y el homicidio de un candidato se vuelva protagonista, y eso es totalmente inédito en el país y realmente marca un antes y un después de lo que va a ser la política electoral, sobre todo porque se avisora que es muy posible que el crimen organizado siga penetrando más a las esferas políticas a futuro. Profesor, y con todo esto, solamente a los 6 días de esta primera vuelta presidencial o la decisión que se tome por parte de la población y estas elecciones parlamentarias, ¿usted cree que lo que va a conducir en este escenario es que aumente el nivel de abstención, que la gente, por distintas razones, entre otras, por miedo, no salga a votar? Sí, efectivamente, yo creo que va a aumentar un poco el nivel de abstención, sobre todo el nivel del nulo. Yo creo que se eleva mucho con este escenario tan raro, tan inédito en el país con respecto a temas electorales. Creo que el nulo va a ser una propuesta alta. De hecho, ya sucedió en la segunda vuelta de la elección presidencial anterior, donde estuvo el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y el actual presidente, Guillermo Lasso. El nulo tuvo un porcentaje altísimo de votación, aunque ciertamente no hubo mucha abstención, pero sí hubo nulo. Yo creo que en esta primera ronda, en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año, sí va a haber un nivel alto de abstencionismo, y también se va a incrementar el nulo. Ahora, también existe votos que ya estaban como condicionados, ya estaba como prevista un poco los resultados de la primera vuelta. El correísmo tiene cerca del 30% de un voto duro que se ha venido manifestando en las últimas elecciones, y a partir de eso puede crecer un poco, puede decrecer, pero ese voto duro yo creo que no se va a mover. Y los otros candidatos, ciertamente Otto Sollenhösner y Jan Topic, tal vez por ahí Daniel Noboa, tenían también ya un porcentaje del electorado que podía crecer, podía no crecer. Digamos, son actores que llegan por primera vez a las papeletas y que como outsiders podían dar ciertos niveles de sorpresa, pero con unos márgenes que yo diría, siendo optimistas, cerca del 15%, pero no más que eso. Entonces tampoco es que se va a alterar mucho los resultados electorales que estábamos previendo, a menos que exista efectivamente una sorpresa, que sería eso, sería una sorpresa.
Si no, el comportamiento electoral creo que estaba más o menos condicionado y porque de sorpresas orientado. estamos llenándonos en nuestro contexto latinoamericano, bueno, también en otras latitudes, con respecto a lo que nos presentan de radiografía las casas encuestadoras y al final de cuentas la propia realidad. Mire, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Argentina la víspera con las elecciones PASO. Pero en todo caso, bueno, en este momento no podemos hablar de encuestas, ya está prohibido en el país. Nuestra audiencia en Ecuador debemos nosotros ser muy rigurosos, así que no le voy a preguntar de encuestas, pero sí su percepción acerca del movimiento de los candidatos después de este debate, de este cara a cara entre estas figuras que resultarán claves para comprender el país si se va a primera o a segunda vuelta, y serán dos escenarios totalmente distintos. Yo creo que la candidatura que estaba liderando las encuestas sale muy perjudicada con el asesinato de Fernando Villavicencio. Tiene que tener una estrategia de repliegue porque los otros candidatos han politizado mucho el asesinato de Fernando Villavicencio. De hecho, es un hecho político, pero digamos intentando culpar al correísmo de que está detrás de este asesinato, lo cual no tiene mucho fundamento, pero políticamente esto se utiliza. Entonces, en la estrategia de la Revolución Ciudadana se estaba planteando la idea de que hay que retornar a los niveles exitosos a los indicadores exitosos de gestión gubernamental de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Había que regresar, volveremos a hacerlo, y ahora ese discurso tiene que matizarse con también trabajar más el tema fino de la propuesta sobre seguridad, que ya no es el mismo escenario anterior. Entonces ahí tiene un trabajo que hacerse con respecto a diseñar políticas y comunicar políticas más efectivas. Otras candidaturas que se lanzaron, como digo, son candidaturas que se lanzan por primera vez, buscan el efecto outsider y ahora tienen un escenario mucho más de mayor visibilidad, digamos, justamente porque son candidaturas outsiders que no venían de partidos tradicionales, tienen la posibilidad de crecer justamente en este escenario de confusión y de antipolítica más fuerte. En ese sentido, van a intentar en esta semana terminar de posicionarse políticamente y ver qué tipo de resultado electoral se consigue el domingo, que ciertamente es un poco incierto. Muy incierto, en todo caso, y aquí también se lo pregunto. Hemos visto cómo hasta hace una semana estaba Luisa González de la Revolución Ciudadana, el resto de candidatos y divididos de alguna manera en dos bloques que estaban un poquito más cercanos a la candidatura de la Revolución Ciudadana y los que ya estaban en la cola. Ese segundo pelotón, ¿cómo lo configura usted, pensando en una segunda vuelta presidencial? Ciertamente hubo ya acuerdos, y de hecho ya sucedió en la segunda vuelta de la elección anterior, en donde todo el bloque de los candidatos no correístas se alinearon para favorecer a Guillermo Lasso, ¿no? Acordémonos que Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta con el 19% de los votos, un poco menos del 20% de los votos, y luego en la segunda vuelta sumó todo el voto anticorreísta de los demás candidatos que se adhirieron. Entonces, incluso allí, Yacu Pérez, que representaba en ese momento a Pachacutic, le adosó, digamos, los votos y los demás candidatos también lo hicieron así. Entonces, la Revolución Ciudadana tuvo un techo, no creció tanto en la segunda vuelta, ganó la primera, pero no creció tanto hacia la segunda, y Guillermo Lasso logró llegar a la presidencia. Ese escenario es posible que se repita ahora, por eso es que la elección, al menos tal como estaba dándose hasta la semana anterior, digamos, se buscaba que la Revolución Ciudadana llegue a ganar en primera vuelta, lo cual era, digamos, un intento de campaña que no necesariamente iba a ser así, pero se buscaba eso, ¿no? Que se llegue a ganar en primera vuelta con el 40% de los votos y 10 puntos de distancia sobre el segundo, para, digamos, que no se pase a un balotaje, a una segunda vuelta en la cual es posible que los demás candidatos se alíen para derrotar a la primera preferencia. Ese es el escenario, pues todo es complejo en el Ecuador y le seguimos el pulso de manera diaria, de manera permanente. Profesor, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego.
Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, les hablamos de otro proceso electoral, campaña sucia contra la candidatura del Movimiento Semilla en las calles. Así lo denuncia Bernardo Arévalo, mientras la aspirante por UNE, Sandra Torres, recorre el país y busca seducir a los desencantados jóvenes. Analizamos este escenario a 6 días de la segunda vuelta presidencial. Estos jóvenes se van. Ya me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos atención, pacientes con cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. En Noticia Guatemala avanzan los preparativos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Será el próximo domingo 20 de agosto. Este domingo el Tribunal Superior Electoral inició la entrega de papeletas en las circunscripciones más lejanas del país. El ente señaló que se espera que el proceso culmine el 19 de agosto en centros electorales cercanos a la capital guatemalteca. Más de 19.4 millones de papeletas fueron impresas para 25.5 mil mesas de votación, 25 millones y 5 mil mesas de votación. En esta segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo, del Movimiento Izquierda Semilla, Movimiento Progresista Semilla, la militante del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, disputarán la presidencia del país centroamericano. Vamos con nuestra corresponsal a la ciudad de Guatemala, Verónica Orantes. Verónica, adelante con lo que queda de campaña, según lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, pero yo también te voy a preguntar por los candidatos. Hay unos tweets que quiero poner en pantalla. ¿Cómo te va? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Así es, como tú bien comentabas, ya ha comenzado la distribución de las papeletas a nivel nacional. Hasta este domingo se llevaba el 45% de la distribución, en el que se empezaron con los departamentos más lejanos. En este caso estamos hablando de San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, también Petén, entre otros. Para finalizar entonces en la ciudad capital, que sería el último distrito donde se estaría distribuyendo las papeletas. Hay que hacer mención también que en este caso son dos partidos los que se estarán enfrentando este 20 de agosto y que pues la población guatemalteca estará eligiendo a sus próximas autoridades, que es entre Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karim Herrera,
y la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres y Romeo Guerra. En este caso también se tiene previsto que la campaña electoral finalice 36 horas antes, esto para darle a la ciudadanía que pueda analizar su voto según lo manifestado por el Tribunal Supremo Electoral. Además, se tiene previsto que para el miércoles Movimiento Semilla haga su cierre de campaña y para el viernes se tiene previsto que sea la Unidad Nacional de la Esperanza que también haga su cierre de campaña. Sin embargo, aún no han hecho oficial ambos partidos. En el caso de Movimiento Semilla, uno de sus ejes principales del plan de gobierno es la lucha contra la corrupción. Y en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, ella retoma el discurso de la unidad de la familia, la defensa, y también hace mención del retorno de la bolsa solidaria. Esto es un poquito en resumen del panorama electoral. Y a propósito de ello, cuando nos hablas además de los candidatos, vamos a ver qué es lo último que han contado, uno a manera de denuncia del Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo. Vamos a verlo en pantalla. Dice Bernardo Arévalo de León: basta de mentiras, estamos partiendo la última semana de campaña, nos encontramos con esta campaña de desinformación. Los corruptos están desesperados por engañar al pueblo de Guatemala, pero los vamos a vencer este domingo en las urnas. Vamos a darle clic a la fotografía, porque dicen que Semilla fue quien puso estos afiches en distintas partes de la ciudad. Nuestros hijos, hijas, apoyamos la diversidad de género, la inclusión. Ponemos el anterior, por favor, a la producción le pido. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a elegir su género. Y el que sigue, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está. Apoyamos la diversidad de género y la inclusión. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, Movimiento Socialdemócrata, dice: esto es falso, esto no es parte de nuestra campaña, ya la mandamos a quitar, y también interpusimos la denuncia pertinente ante el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver ahora qué dice la candidata de UNE, Sandra Torres. Pantalla. Feliz Día de la Juventud. Los jóvenes quieren más oportunidades de empleo, tecnología y educación. Por eso nuestro compromiso es garantizar su inclusión y desarrollo para construir la Guatemala que ellos merecen. Sandra, presidenta. Así se mueven parte de estas dos candidaturas. Uno de ellos será presidente o presidenta el próximo domingo, eso lo sabremos. Con respecto, Verónica, a esta denuncia del Movimiento Semilla, ¿qué más se sabe? Sí. Han habido una campaña negra en general, no solo por estas pancartas que hoy se hace físicamente, sino a través de las redes sociales, y también hemos visto influencers que pues no han mencionado que ha existido un pago detrás, pero también han hecho mención de lo mismo. Y ya el candidato, el presidenciable Bernardo Arévalo, salía la semana pasada hablando sobre esto y mencionaba precisamente y le exigía y señalaba precisamente a la otra candidata, que es Sandra Torres, que se detuviera con la campaña negra, mientras que Sandra Torres señala a Bernardo Arévalo de ser una persona misógina. También tras estas pancartas, el Tribunal Supremo Electoral hizo una amonestación a través de un comunicado en el que hacía un llamado a ambos partidos a guardar la ética y actuar pacíficamente según el acuerdo firmado el 11 de abril pasado, donde estuvieron diferentes partidos en el que acordaban actuar de una forma respetuosa en este proceso electoral. Sin embargo, no hicieron ninguna mención a ningún partido, únicamente fue un llamado de forma pública a seguir guardando el respeto. Muchísimas gracias, Verónica, por esa información. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Maynor Berganza, es analista político, abogado, nos acompaña también desde Ciudad de Guatemala. Maynor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, Tatiana. Siempre he dicho, es un gusto para mí tener la suerte de dirigirme a la audiencia mundial de Telesur por el favor que ustedes me hacen.
Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y por acompañarnos siempre, Maynor. Quedan 6 días para la segunda vuelta presidencial, muy pocos días para que se cierren las campañas. Y observamos cómo cada uno de los candidatos, ahora te preguntaré acerca de su plataforma política, porque la verdad no es muy clara o cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí buscando la adhesión de los desencantados políticos en el país. ¿Cuál es tu análisis? ¿Crees que lo van a lograr? Bueno, nunca había ocurrido en los procesos electorales guatemaltecos que dos partidos políticos que en sus plataformas ideológicas admiten ser, digamos, seguidores de una propuesta política para el Estado abanderada por la socialdemocracia. Ambos partidos han dicho eso, están en sus bases constitutivas como partidos. Y incluso el partido UNE es miembro de la Internacional Socialista. Ha sido mayúscula la sorpresa para quienes fueron seguidores de la UNE, por ejemplo, ver ahora a una candidata a la presidencia de la República que ha cambiado todo este discurso de economía mixta, de inclusión a todos los pensamientos y libertades sociales, y ha dado un giro muy sorprendente. Por ejemplo, ahora la candidata se muestra seguidora de las propuestas pro vida, ha hecho un acuerdo con la mayoría de pastores de las iglesias evangélicas, lo cual no ocurría antes, se mostraba en un plano más intermedio, y también ha empezado a generar todo un discurso en el que en forma subrepticia da un golpe a la propia socialdemocracia como propuesta, porque viene y dice: en mi gobierno no se le va a quitar nada a nadie. Bueno, ha empezado con este tipo de planteamientos que son en algún sentido también contrarios a la Agenda 2030 del desarrollo mundial. Por el caso de Semilla, por el contrario, ha podido clarificar cuestiones muy importantes. Por ejemplo, no es que Semilla esté a favor del aborto, sino que Semilla ha dicho estar de acuerdo con la regulación actual de la legislación guatemalteca, que sí permite el aborto cuando tiene un carácter terapéutico, y esto ha sido muy claro Bernardo Arévalo en decirlo. También dice Bernardo Arévalo que en su gobierno, desde el Ejecutivo, él tampoco va a promover ninguna reforma electoral que implique la posibilidad de cambiar el régimen con el que se puede acceder al matrimonio heterogéneo. No hay legislación guatemalteca que permita el matrimonio entre dos personas del mismo género, y él ha dicho no hay propuesta desde el Ejecutivo para cambiar estas cosas. También ha mencionado Bernardo Arévalo que su gobierno desde el Ejecutivo va a ser respetuoso de la libertad de culto, que no habrá en ningún sentido digamos, prohibición de ese ejercicio, pero ha sido enfático en decir que eso no va a implicar una política de gobierno para darle paso a la discriminación y el rechazo a ciudadanos que tengan cual o tal preferencia. Sí. Sin Maynor, embargo, en todo caso, claro, en todo caso es un punto para el contexto, te lo pregunto además, y es que son temas que se ponen sobre el tapete, pero a manera no autorizada, no aceptada por la propia candidatura presidencial. Esto es muy grave, porque estamos hablando de una Guatemala que es profundamente conservadora. Y si los debates se deben dar, perfecto que se den y que avancen, pero de una manera pues fluida y transparente, no así. Así que, ¿quién crees que está detrás? Sí. ¿Quién crees? La pregunta primero es, ¿y quién crees que está detrás de esto? Porque Arévalo de una vez culpa a la candidatura de Sandra Torres. Bueno, aquí han circulado videos
de discursos que se han expresado de parte de la candidata Sandra Torres, que le sirve de evidencia a Bernardo Arévalo para sustentar que la afirmación que él ha hecho, señalando a Sandra Torres de estar detrás de este tipo de mentiras que se han hecho públicas, es la propia candidata, porque ahí está la evidencia. Es decir, él no está haciendo un planteamiento con falsedades, sino que al mejor estilo probatorio, él ha podido aportar las pruebas para su dicho. Es muy necesario que ese estilo de hacer política desde la propuesta de la UNE pueda cambiar, porque está llevando a niveles extremos al propio electorado, a la gente en las calles, la está llevando a que tengan unas discusiones ya un poco fuertes alrededor de planteamientos que son falsedades. Por eso el llamado a la verdad, el llamado a la ética, el llamado a la transparencia en estos últimos días de campaña que les quedan es una cuestión básica. También la OEA ha pedido precisamente que en sus recomendaciones que no existan este tipo de ataques sobre la base de cuestiones que no son ciertas. De tal manera que no hay duda que quien está detrás es Sandra Torres. Ya, bueno, el Tribunal Supremo Electoral tiene un departamento que además debería investigar, que debería adelantar todo el proceso investigatorio para sancionar a la candidatura de Sandra Torres si corresponde. Lo que pasa es que, bueno, también lo hacen en un tiempo muy corto. Con respecto al otro asunto, y es lo que se ha tejido desde meses atrás con ese intento de proscribir la candidatura del movimiento Semilla. Hasta hace muy pocas semanas veíamos que de nuevo habían allanamientos a sus oficinas, pero esto descendió, esto bajó. ¿Será que quien estaba moviendo los hilos de la Fiscalía, del Ministerio Público para tratar de proscribir la candidatura, entendió que el camino es este porque así lo decidió la gente? ¿Qué crees? No, fíjate, Tatiana, que esta pregunta es muy importante. Yo creo que el esfuerzo investigativo que llevó a cabo el señor fiscal Curuchiche de la Fiscalía contra la Impunidad tuvo un ascenso, y él, con medidas de fuerza poco ortodoxas en los procesos de investigación de esta naturaleza, y acompañado de fuertes dispositivos de seguridad, gente armada, etcétera, con pasamontañas, logró obtener determinados documentos, no solo en las oficinas de Semilla, no solo en las oficinas del Registro de Ciudadanos, sino también en las propias oficinas donde están a resguardo material de otros procesos electorales, y también en un lugar que en Guatemala conocemos como el Parque de la Industria, donde hay bodegas que es donde se almacenaban algunos documentos, hasta donde también llegaron. Fue muy particular la llegada del Ministerio Público a este último lugar que he indicado, porque también hubo presencia de policías militares en las puertas de ingreso de este recinto, y exigían que se les permitiera entrar a generar actos de seguridad. ¿De qué? ¿Quién sabe? Porque los únicos que iban a entrar eran los del Ministerio Público. De tal suerte que lo que yo te puedo indicar, Tatiana, es que han logrado captar, digamos, elementos básicos con los que están construyendo una falsedad para soportar un caso en contra de Bernardo Arévalo, ahora secretario general, y también en contra de quienes fueron miembros del comité ejecutivo del partido cuando presuntamente habría ocurrido los actos que ellos reclaman como delictuosos. En efecto, detuvieron estas acciones de fuerza porque nunca esperaron que luego de una invitación que el propio Estado, que el propio Ejecutivo de Guatemala le hace a la OEA para estar presentes aquí en el país y observar lo que estaba ocurriendo, no estaba dentro de sus planes que el resultado fuera como ha sido en otros países de Sudamérica. Hoy, a lo mejor una circunstancia no prevista
ha hecho que haya una declaratoria por parte de la OEA que va a mantener permanentemente su misión de observación hasta el día 14 de enero del año 2024, que es la fecha de la entrega del poder. En todo caso, con la OEA, de tal manera, claro, solamente un paréntesis, en todo caso con la OEA hay que tener mucho cuidado, Minor. Recuerda lo que sucedió en Bolivia. Absolutamente. Hay que tener muchos ojos con respecto estamos de acuerdo. a lo Sí. que no solamente dice, sino hace tras bambalinas la OEA. Sí, yo quisiera entonces tener también la oportunidad de pronunciarme en ese sentido. O sea, al parecer es una medida de doble cara, de doble filo. Podemos esperar cualquier cosa del manejo que se haga del proceso electoral el día 20 y lo que la OEA finalmente vaya a hacer para sentar a quien sea del interés de la visión del pensamiento de derecha en el poder en Guatemala. De tal suerte que yo comparto estas preocupaciones que estás manifestando, querida Tatiana, porque definitivamente tenemos base para poder decir que en la OEA se puede confiar poco. Sin embargo, te decía que el Ministerio Público ha podido colectar estos elementos que le sirven medianamente para poder en su momento continuar con estos ataques. Esperamos de todo después del 20 y me quedo ahí porque no sé si van a ser parte de tus preguntas adicionales. Esperemos lo que suceda después del 20 y te llamaremos, Minor, para conocer tu análisis. Okay. Muchas gracias. Okay. Muy buenas noches. Ok, hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. muchas gracias. Adiós. Adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, voz a las olvidadas víctimas del conflicto de esa profunda Colombia, avanzar en el plan de participación de la sociedad toda, proteger el silencio temporal de los fusiles. Son algunos de los objetivos de la nueva mesa de diálogo entre el gobierno Petro, la guerrilla del ELN, el cuarto ciclo de diálogo que se ha instalado este lunes en Caracas, en Venezuela. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Latitud Brasil con Beto Almeida. Yo soy Beto Almeida, te espero en Latitude Brasil todos los miércoles. Miércoles. Solo por Telesur. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más.
Noticia Colombia, se instaló en Caracas, en Venezuela, el cuarto ciclo de diálogos entre las delegaciones del gobierno del presidente Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a ver qué sucedió. Caracas es la sede del cuarto ciclo de diálogos entre las delegaciones del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, quienes buscan avanzar en el cumplimiento en una ambiciosa agenda para llegar a la paz, la participación política de la sociedad civil y el monitoreo del cese al fuego bilateral de 180 días, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto, son asuntos centrales. Ya estamos en un punto de implementar un acuerdo de cese al fuego bilateral que debe terminar en febrero. Cuenta con un organismo de monitoreo y verificación muy robusto, liderado por Naciones Unidas y la Iglesia colombiana, y aspiramos a que, con la buena voluntad de cumplir y el acompañamiento del mecanismo de verificación, los incidentes se puedan prever y los que ocurran se puedan resolver, y llegar a febrero con un cese que le cumpla a Colombia. En tanto, el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, pidió que en este nuevo ciclo de diálogo, los habitantes de las zonas más golpeadas por el conflicto sean escuchadas. Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas. En representación del país anfitrión, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país apoya sin descanso las políticas de paz de la administración de Gustavo Petro. Destacó que la paz en Colombia es inaplazable. Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera, una paz que realmente sientan los pueblos como suya y que pueda alejarse de este camino a los enemigos de la paz. Este proceso de diálogo es uno más en la historia de intentos de negociación del ELN con otros gobiernos. Una de las diferencias es que ahora cada acuerdo comienza a ser implementado, mientras que con los anteriores la norma era nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es además parte de una promesa de Estado de buscar la paz con todos los actores armados y legales del país, incluidas las disidencias de las FARC y grupos paramilitares ligados al narcotráfico. Será un mes de conversaciones en este cuarto ciclo de diálogo entre el gobierno y el presidente Petro, que ha prometido hacer todo lo posible por esa llamada paz total para los y las colombianas, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que hoy ha reiterado que están acá, que han estado también en Cuba, que han estado en México, por supuesto en Colombia, acompañando ese anhelo de paz total. Estaremos muy atentos de ello. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana.